Esta mañana les conté de una página que se llama sentencingproject.org. Este es un centro de pensamientos y de estudios que ha analizado el tema de la cadena perpetua. Nos acompaña precisamente el investigador Mark Mauer, quien fue director ejecutivo de este Sentence Project o proyecto de sentencias, que precisamente busca mostrar que la cadena perpetua no produce los efectos que la gente cree. La primera pregunta para el señor Mauer es esa, repito, sentencingproject.org. Ahí está el tema de los estudios de proyectos de sentencia. La primera pregunta, Ana, es ¿por qué nuestro invitado no cree que la cadena perpetua disminuye la criminalidad? Mr. Mauer, thank you so much for joining us today at W Radio. Sure. Hello? Yeah, I'm here. Based on, perfect. I'm sorry I couldn't hear you, but now we're good. Based on, what we've been reading at the Sentencing Project, can you explain to us and to our listeners why don't you believe that life imprisonment actually helps control crime? Well, the problem with life imprisonment is that it doesn't take into account that people change over time. The main idea we know about involvement in crime is that people age out of crime. So young men in their late teens and early 20s have high rates of involvement in crime. By the time they're 30, 40, 50, they're much less of a risk to the public. So we keep them locked up as they become senior citizens in prison at enormous cost, and yet we don't get very much in return for that. We could do better to invest those resources with young people who are beginning to get into trouble. Bueno, nos dice que el problema es que no se tiene en cuenta que la gente cambia con el tiempo. Entonces la idea es que los criminales, los jóvenes a los 18 o 20 años más o menos se involucran en mayor medida en crímenes que las personas que están en los 30, en los 40, en los 50. Hay un menor riesgo de que estas personas más adultas se involucran en el riesgo y además cambian a lo largo del tiempo. Entonces él dice que se encierran a estas personas y pues a medida que crecen cambian y no cometen crímenes, y el costo de mantener a estas personas en prisión es muy alto sin recibir nada a cambio. Entonces para él es mejor o más importante invertir en recursos para los jóvenes y así evitar que estos jóvenes que están en los 18 o 20 años se involucren en crímenes. Ana, por favor, pregúntele a nuestro invitado si es cierto que hay algunos delitos que no permiten resocialización, porque ese ha sido el argumento en Colombia para aprobar la cadena perpetua, por ejemplo, para los violadores y asesinos de niños. ¿Eso es cierto? ¿Hay delitos que no permiten resocializar a quien los comete? Is it true that there are certain crimes that don't allow people to go back into society? Because, for example, in Colombia, where we're discussing this topic today, there are certain crimes like sexual abuse towards a minor or killing a kid. And then what they claim is that it's very hard for these individuals to be, brought back to society, re-socialized. It is difficult for people to come back after they've spent decades in prison away from their families and communities. But that just means that we should think about how long people need to be in prison for public safety and how we can prepare them with the skills and the services they need when they come home. We've seen in recent years President Obama gave commutations of sentence to nearly 2,000 people who had served 20 or 30 years in prison. Those people are coming home, and with support, they can become productive citizens. Sí, es muy difícil, Lucas, lo que usted dice, resocializar a estas personas después de que pasan décadas en prisión, lejos de la familia, de la comunidad. Eso significa que hay que repensar qué tanto tiempo necesita esa gente estar en prisión y permanecer en prisión, y cómo podemos hacer o qué podemos hacer
para cuando regresen a casa y puedan reintegrarse adecuadamente. Y da el ejemplo del presidente Obama, que conmutó la sentencia de alrededor de 2.000 personas que llevaban años en prisión, alrededor de 20 años en prisión, y lo importante acá es darle el apoyo suficiente a estas personas para que puedan reintegrarse de una manera adecuada a la sociedad. ¿Estaría de acuerdo él con los que dicen que esto no es más que populismo judicial, que trata de generar una falsa apariencia de seguridad, pero no ataca los problemas de fondo? Would you be in agreement for people that call this like judiciary populism? People that are just trying to feel people safe, but it's really not happening? Much of this comes from the members of Congress and the state legislatures. For many years, they were telling the public that the way to deal with crime is to get tough, and so they adopted many mandatory prison terms and lifetime prison terms without looking at the scientific evidence that showed that those terms in prison were far too long and too expensive. And now we're paying the price for that, and it's time to turn around, repeal many of those laws to make our sentences more comparable to that of other industrialized nations. Muchas de estas propuestas vienen de miembros del Congreso que por años han dicho que la forma de lidiar con el crimen es imponer estas sentencias muy largas, imponer estas sentencias de por vida en la cárcel a las personas, pero ellos no tienen en cuenta la ciencia y que estos tiempos tan largos en la cárcel son realmente caros, que estamos pagando un precio bastante alto por esto, y él cree que es momento de voltear este tema, de darle la vuelta para que se tenga en cuenta otros aspectos y no se ponga por tanto tiempo a una persona en la cárcel porque para él no ha valido la pena. Bueno, pues ya nos dice lo que piensa sobre la cadena perpetua, pero entonces, ¿cuánto tiempo cree él que debería ser la condena máxima de una persona que cometa un crimen mayor? Mr. Maurer, so we already got your opinion on, life imprisonment, but what do you feel should be the maximum sentence for somebody that commits a major crime? I think that 20 years in prison is enough time in prison for almost all people because they become much less of a threat to public safety. In many European nations, the limit either in law or in practice is around 20 years. And I think we could then make exceptions if a independent body determined that somebody was still a threat after 20 years. We could go to a judge and consider extending it. But for the vast majority of people, 20 years is more than enough. Mr. Mark Maurer, thank you so much for being with us today at W Radio. Have a fantastic day. Thank you for having me. Él cree que 20 años es más que suficiente para casi todas las personas. Dice que después de 20 años las personas dejan de ser una amenaza. En los países europeos está alrededor de ese tiempo, 20 años, y considera que se pueden hacer excepciones si una persona sigue siendo una amenaza. Puede ir a un juez para que evalúe el caso, pero en la mayoría de los casos 20 años es más que suficiente.